Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿todo el mundo me escucha? ¿Me oís bien? ¿Me escucháis bien? Muy buenas, ¿qué tal? Genial, genial, ya estamos por aquí todos en directo. Bueno, que tengo por aquí la repetición. Ahí está. Vale, nada, ya estamos aquí otra vez. Año nuevo, 2026 y ciclo nuevo. Y además, como ya estáis viendo, bastante rápido. O sea, ha sido brutal. Normalmente sale a finales de enero, principios de febrero. Y bueno, aquí estamos. 8 de enero, conforme salió el BOE esta mañana, pues aquí estamos ya esta noche. Y la verdad que muy rápido. Normalmente, ya digo, suele salir de forma mucho más inusual a finales de este mes. Algún año ha salido a principios de febrero. Y bueno, pues espero que siga así la cosa, que se estén poniendo las pilas en defensa, en reclutamiento y que todo vaya así de ágil, porque ha habido años que bueno, un poquito ha habido retraso en todos los aspectos. Bueno, yo soy José María Bravo, soy el director de Academia Militar Bravo. Hoy también vamos a tener con nosotros a David Bravo, que además de ser familiar mío, es mi primo, es también militar. De hecho, ahora mismo está desplegado de misión en Letonia con su unidad de artillería antiaérea. Ahora lo comenta él, que va a entrar con nosotros. Y también nuestro otro tutor, el sargento Valera y Aarón Valera, que bueno, que también está destinado, es mecánico, está destinado también en una unidad de artillería antiaérea, ahora también lo comenta él. Bueno, esto para nuestros alumnos, cada uno ya los conoce y sabe quiénes son. Simplemente, bueno, pues aquí tenemos David, no sé si estás por ahí, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Buenas noches a todos. Encantado de saludaros y de estar apoyando aquí a esta charla, pues al final informativa de lo que nos compete, ¿no? Del BOE del primer ciclo 2026 y a explicaros pues este BOE con las novedades que trae y nada, aquí a sumar. Perfecto. Bueno, Valera, ¿me oyes? Sí, te oigo. Ahí está el tío. Bueno, pues nada, ¿algo que comentar, Valera? Nada, ánimo, ha salido rápido porque hace falta tropa, hace falta gente con interés, hace falta gente con ganas y vamos a hablar pues de esto, ¿no? Vamos a ayudarlos a todas las necesidades, toda la ayuda que necesiten es poca, o sea que estamos aquí para ayudarlos. Perfecto, perfecto. Bueno, pues este es el equipo que vamos a estar en esta charla, en esta historia de cuartel, en la que vamos a hablar del BOE, de la convocatoria, de los requisitos, de un poco las exclusiones, de los cambios, que han habido unos cuantos, de las plazas, bueno, de todo un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros siempre os pasamos cada ciclo una guía de documentación, ¿vale? Una guía, porque muchos me preguntan, ¿y qué es necesario? ¿Qué tengo que llevar el día del examen? ¿Qué tengo que preparar? Bueno, pues esto es lo primero y fundamental, ¿vale? Cuando hablamos del examen, del día del examen, pues tengo que llevar el DNI en vigor, tengo que llevar mi carnet de conducir, si tengo, carnet de conducir y la fotocopia, importante, la fotocopia siempre a color, si es posible siempre a color, ¿vale? Número de la seguridad social más la fotocopia. El número de la seguridad social debe de ser pues vuestra tarjeta de la seguridad social o bien un número de la seguridad social que os descarguéis de la página web de la seguridad social, ¿vale? Que lo tenemos aquí, por ejemplo, en este de aquí. El título académico, si tenéis inglés, la ESO, un grado medio, un grado superior, o sea, lo que tengáis, el título más alto que tengáis, con la carrera universitaria, lo que sea, el título más alto que tengáis, más su fotocopia. Que no es que yo tengo el título así en grandote, tal. Vale, perfecto, pues tú haces tu fotocopia A4 en una papelería, perfecto, tu fotocopia. No es que tengo que compulsarlo. No, negativo, o sea, no os calentéis la cabeza con compulsar. Lleváis vuestro título y vuestra fotocopia. Y allí el militar que esté recogiendo los títulos compara y lo que hace es compulsar. Compulsa esa documentación y con eso ya no tienes nada más que hacer. El título con la fotocopia lo compulsa, sella la fotocopia, se queda con la fotocopia y te devuelve el original. Ya está. Deportista de alto rendimiento, si lo sois, más la fotocopia. Título académico de música, en caso de que lo tengáis. Méritos académicos, en caso de que tengáis. Y los apéndices completos, ¿vale?
Bien, como digo, las fotocopias no es necesario, bueno, lo he dicho antes que sean a color, depende en qué subdelegación te dicen que sean a color y otras que sean en blanco y negro. Lo que sí que tienen que ser en tamaño A4 para guardarse en vuestro expediente, ¿vale? O sea, no las hagáis en tamaño grandote, nada. Los títulos deben ser originales y sellados. En caso de no disponer del título, también son válidas las calificaciones oficiales. Para las calificaciones oficiales de vuestro centro, que aparezca ahí sellado el centro, tal, la fecha, o sea, un documento oficial de vuestro centro, eso también es oficial y también es válido. Que también, bueno, pues lo dicho, no es necesario compulsar los títulos. Llevando el original en una fotocopia es suficiente. Se quedan únicamente con la fotocopia, por lo que acabo de explicar. El número de seguridad social, por ejemplo, este es un enlace que podéis descargar el número de seguridad social, ¿vale? En caso de que no tengáis una tarjeta sanitaria. Deportista, pues el deportista debe de haber alcanzado en los últimos 5 años, a contar, bueno, pues todo lo que pone aquí en el boletín oficial del Estado, dicho por el secretario del Estado, el presidente del Consejo Superior de Deportes. Bueno, eso es un poquito técnico, el tema de deportista. Y la música, bueno, pues haber terminado los 2 primeros años y según lo señalado, debes también de tener el instrumento concreto, importante. No, es que yo soy de clarinete y quiero trompeta. No, o sea, si tú eres clarinete. Solo puedes optar a las plazas de música de clarinete, ¿vale? Me da igual la especialidad, o sea, perdón, me da igual el ejército. Armada, tierra, aire, me da igual. Lo único que tenéis que tener en cuenta que en infantería marina, para ser músico, tengo que ser primero infante de marina. O sea, la formación general será de infante de marina y después la formación específica será de música. Entonces, vale, sí, yo quiero ser músico en infantería marina. Vale, perfecto. Primero tienes que ser infante de marina en la formación general y, bueno, pues el que no lo sepa, infantería marina es un cuerpo exigente que haces cosas, vamos, para mí, con un uniforme precioso, haces cosas muy guapas, pero exigente. Vale, sí, vas a ser músico, pero estamos en lo mismo. Tienes que estar esas 8 o 10 semanas de la formación general que te van a exigir bastante, bueno, que te van a exigir pues como a un aspirante a soldado más y que después vas a ser músico, pero eso hay que tenerlo simplemente en cuenta que la gente no lo sabe muchas veces. En cambio, esto en tierra y en aire no ocurre. Bien, los apéndices. Bueno, pues los apéndices, el apéndice 7, la solicitud de las plazas por orden de preferencia, esto es fundamental. No nos cansamos de decirlo. El sargento Valera, David Bravo, yo, no nos cansamos de decirlo. El apéndice 7 es lo que va a definir vuestro presente y vuestro futuro. Mirad, hoy que ha salido el BOE, que hemos estado con las redes sociales y hemos estado ahí con el WhatsApp y tal, y bueno, pues resulta que hoy comúnmente me han escrito 2 alumnos, oye, es que Bravo, yo me salí del centro de formación, pero bueno, ¿pero por qué te has salido, tío? Es que no era lo que yo quería, es que no sé qué. Pero hoy comúnmente me han escrito 2, casualmente, pero que es que constantemente me están escribiendo, es que me salgo, de verdad, o sea, insistimos mucho en esto, hacemos historias de cuartel, hacemos tutorías individualizadas, que aquí tenéis a los tutores, ya digo, historias de cuartel un montón durante todo el curso, o sea, estamos muy pendientes de esto, no es solo estudiar, es escoger de verdad bien el destino. Esto es muy importante, súper importante. Mirar, José, de hecho, que es alumno nuestro actual, que no voy a comentar mucho su caso porque es su caso, ¿no? Pero él, que está metido ahí dentro en el centro de formación, de hecho, él lo ve y está constantemente ahí mano a mano. Y lo está diciendo, todos los días hay bajas en el CFOT, todos los días. Con lo cual, imaginaros, o sea, es que esto es constante. Súper importante, elegir bien los 10 destinos. No es que yo quiero el ardor guerrero y quiero irme a... Que eso está muy bien, pero no lo pienses del aquí a ahora. O sea, el aquí a ahora, eso en 6 meses o menos, o como mucho un año, ha desaparecido ese ardor guerrero. Piensa en, vale, ¿qué es lo que quiero para mí, para mi presente, para mi futuro? ¿Quiero hacer cosas guapas? Coño, por eso estoy entrando al mundo militar, eso está clarísimo. Pero hay que pensar y pensar en el presente y en el futuro, qué es lo que busco, qué es lo que tengo académicamente ahora, qué es lo que busco académicamente en el futuro, qué es lo que busco en mi carrera militar o como funcionario. No, es que yo me quiero ir a la Guardia Civil. Vale, perfecto. Sí, por eso está también la opción de que a los 5 años hay plazas reservadas y tal. Eso está el trampolín este. De verdad, insisto, pensarlo mucho. Nosotros estamos aquí para ayudaros, para aconsejaros. Los 3 somos militares en activo. Yo no lo he dicho, pero yo soy policía aéreo en el Ejército del Aire, destinado en la Academia General del Aire, ¿vale? Que de hecho es donde se está ahora formando la princesa
de Asturias como próxima piloto de España. Bueno, pues el asunto, que todos los 3 que estamos aquí somos militares en activo. Os vamos a ayudar y os vamos a aconsejar. Bueno, pues dicho esto... Porque ya no es solo eso, ya no es solo el tema de que en el CEFOT se va la gente, que eso pasa, pero ¿y si eliges mal el destino porque no has estado bien orientado o te han contado historias de hace 20 años? El típico familiar, el típico amigo de, oye, aquí, y la unidad cambia, los sitios cambian y nosotros no te vamos a decir, aquí se vive mejor, allí se vive peor. No, no trata de eso. Trata de saber cuál es tu perfil, qué es lo que buscas y qué es lo que se adapta a ti. Porque en el ejército tiene que haber de todo. Entonces, claro, tú eliges mal el destino y cuando pasan los 2 años estás deseando salirte. ¿Que te ha servido como experiencia? Sí, pero ya estás perdiendo tiempo de seguir el camino que querías. ¿De acuerdo? Y eso es importantísimo. Permitidme también decir que tenéis que saber que el CEFOT es un mero trámite para llegar a donde queréis. Entonces, puede ser que vuestra plaza, ¿no? Por ejemplo, sea una plaza que tiene el arma de infantería y vayas a una unidad de apoyo logístico, a una agrupación de apoyo logístico. Entonces, te vas a comer 6 meses como infante o 6 meses como caballería o 6 meses como artillero, que han salido ahora, por ejemplo, en Paterna, alguna de apoyo logístico del grupo de transporte, pero luego donde vas a ir destinado no tiene nada que ver con lo que vas a hacer en el CEFOT. ¿Qué pasa? Que todo el mundo tiene que tener un mínimo de una educación militar, tiene que tener un mínimo de una de experiencia militar y luego ya irá a su destino a especializarse a lo que vaya a hacer, ya sea transporte, sea logística o lo que toque. Entonces, es un trámite que todos tenéis que pasar y por el que todos tenéis que formar para ser soldados. Todos somos soldados. Vayamos al destino que vayamos. Todo el mundo tiene que saber coger un arma. Todo el mundo tiene que saber vestirse con decoro. Todo el mundo tiene que saber cómo saludar. Entonces, es un trámite que tenéis que pasar. Muchos de vosotros iréis a unidades más tranquilas y el CEFOT lo tenéis que pasar. Entonces, tened claro eso. Son 6 meses malos para forjar tu futuro, que es por lo que has estado luchando. O sea que es un trámite, tenedlo claro, por favor. Muy bien. Bueno, pues siguiendo los apuntes que estamos diciendo del apéndice 7, seguiríamos con el apéndice 9. Estos son los apéndices que tenéis que llevar, ¿vale? O sea, el 7, por supuesto. El 9 solo si eres menor de edad, ¿vale? Porque es autorización. Solo si eres menor de edad. El 10, bueno, pues declaración de procesamiento, imputación, investigación, encausamiento, bueno, que no estás, en este caso, que no has cometido ningún delito doloso. Delito doloso ya sabéis que es un delito hecho a conciencia, o es decir, o que cuando te juzgan se ha declarado como que lo has hecho a conciencia, que no es un accidente. Apéndice 11, declaración de no estar privado de los derechos civiles ni separado de las administraciones públicas. Bueno, pues eso, que igual que no estás, ¿vale? Eso es importante, el no. El apéndice 12, documentación, documento de designación de beneficiarios. Esto me dice mucha gente tiene dudas en este apéndice 12 y es muy sencillo. O sea, si lo dejas en blanco, se rige por la norma habitual de beneficiarios. Es decir, primero mis padres, o si estoy casado, primero mi mujer, después mis padres, después mis hermanos y así sucesivamente, ¿vale? Ahora, no es que yo qué sé, no tengo padres y se lo quiero dejar a mi novia. Os lo quiero directamente, tengo padres, pero se lo quiero dejar a mi novia porque sí, o a un amigo. Pues entonces ahí es cuando tengo que escribir. Si no, si es a mis padres, si es algo normal, algo el tránsito habitual, no tienes que escribir nada. O sea, no tienes que escribir lo que viene siendo en el documento. Por no centrarnos mucho en cada uno de los documentos, eso como cuando el que sea, cualquiera de vosotros tenga dudas, le paso esta guía de documentación con los apéndices concretos y cualquier cosa me decís, ¿vale? Para rellenarlo. Bueno. Debes de completar todos los apéndices con bolígrafo azul, con letra clara, mayúscula y legible. O sea, no se permite nada de tachones, nada de típex, nada, ¿vale? La fecha de todos los apéndices debe ser el día en el que te vayas a examinar. Ahora vamos a hablar esto de las citas, de los exámenes y todo esto. Entonces, y el día que vayas a entregar la documentación. No puede ser, no, es que lo voy a completar hoy 8 de enero y me examino el 27 de febrero. No, eso no tiene sentido.
Y los datos de los apéndices deben de coincidir con los datos de la cita previa que hiciste al acudir al examen. Es decir, cuando hagamos esa cita previa, obviamente tienen que coincidir, que es que muchas veces es que ha cambiado la fecha del... Bueno, pues entonces no es válido, ¿vale? O el DNI o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco de introducción, ¿vale? El acceso y lo que viene siendo la guía de documentación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del BOE, todo el mundo, todo opositor, tiene que haber leído el BOE, tiene que haberle echado un vistazo como mínimo al BOE, porque es la base de vuestra convocatoria, la base de donde estáis entrando. O sea, es como, vale, voy a entrar en un trabajo y no leo el contrato. No tiene mucho sentido. O sea, tengo que leer el contrato, tengo que saber qué tiene. A ver, no es que, bueno, es que son 77 hojas. Que tampoco es que tengáis que se vayan a hacer un examen sobre esto, pero es importante que lo leáis, que, oye, por ejemplo, el proceso de selección se regirá por las siguientes disposiciones. Bueno, pues esto me lo paso, pum, del tirón, porque la orden ministerial, la orden... Bueno, pues eso tampoco es plan de estar leyéndolo porque es, bueno, es toda la instrucción en la que se basa, pero no tiene más allá. Pero, por ejemplo, el tema de los anexos tenéis que tenerlos controlados, ¿vale? El anexo 1, las bases de la convocatoria, bueno, pues que son para los 3 ejércitos, las condiciones, oye, que tengo que tener 18 años. Hay muchísima gente que me pregunta, oye, de hecho ayer, 32 años, pero es que yo pensaba que era hasta los 33. Pues no sé, no hasta los 33, por desgracia, no puedes. Si tienes que haber como máximo 29 años, ¿vale? Carecer de antecedentes penales, esto, bueno, esto es ya bastante más habitual. En fin, todo esto, echarle un vistazo. De esto no voy a entrar porque no ha cambiado nada de 2024, 2025, 2026, no ha cambiado nada, ¿vale? Nada, todo esto yo voy a ir bajando y conforme vea alguna cosa, por ejemplo, la cita previa. La cita previa sí que es importante que tengáis en cuenta que necesitáis un certificado digital o una clave PIN, es decir, algún certificado digital, o sea, una forma digital de acreditar que estáis vosotros cogiendo esa cita previa en la sede de defensa, ¿vale? Que en este caso, en este enlace de aquí, en ese enlace de ahí, ¿vale? Justo en ese enlace, que voy a coger el lapicito y así es mejor. En ese enlace de ahí, ¿vale? Ahí ese es el enlace en el que tenemos que meternos, supuestamente, vamos, en lo que dice el BOE, que a partir de mañana se podrá coger cita. Bueno, pues a partir de mañana, en ese enlace, si tenemos clave PIN, certificado digital, cualquier tipo de DNI electrónico, todo esto, para poder solicitar cita previa online, ¿vale? Bien, la solicitud se realizará cita previa a través de la página web del Ministerio de Defensa. Vale, perfecto. Vale, y aquí poco más. Vale, documentación, lo que os he dicho, el original y copia, ¿veis? La copia electrónica, tal, vale. Para los extranjeros, eso sí, obviamente, en vez de un DNI, el NIE, y si es titulación académica extranjera, pues tiene que ser compulsada, es decir, tiene que estar homologada esa titulación en España. Muy importante esto, ¿vale? Para nacional extranjero, nada más. Vale, el órgano de selección, vale, bueno, pues un coronel, perfecto. La fase, bueno, esto igual, estamos hablando que la fase primera, hablamos de un concurso, que ese concurso viene siendo lo que es el baremo, es ese 30%. El 30% de la nota final como opositor está compuesta por el baremo, ese concurso, ¿ok? Eso tampoco ha cambiado nada. No ha cambiado nada, los puntos, los carnets de conducir, el inglés, o sea, nada. Esto os metéis en nuestra página web y ponéis el apartado de calcula tu nota y ahí tenéis. El inglés B1 vale 3 puntos, el B2 vale 5 puntos, el carnet D, el de autobús, vale 9 puntos, o sea, todo ahí lo tenéis especificado y eso no se ha cambiado nada, el concurso. Después, la oposición es la prueba de aptitudes, ¿vale? La prueba, el psicotécnico, las 105 preguntas divididas en esas 7 aptitudes. De ahí, pues tampoco ha cambiado nada. De la fase segunda, tenemos las pruebas físicas, el reconocimiento médico y las pruebas psicológicas, que lo he dicho mal. Pruebas psicológicas, reconocimiento médico y pruebas físicas.
ya sabéis que la novedad, una de las grandes novedades de esta convocatoria son las pruebas físicas. Han cambiado las pruebas físicas al completo. Aquí tenéis también a David, que es el entrenador de la academia. Y que, vamos, esto ya lo sabíamos, lo teníamos previsto hace bastante tiempo, teníamos los entrenamientos ya adaptados desde hace ya bastante tiempo, pero bueno, esto ha sido al final, pues estábamos esperando la confirmación oficial, porque nosotros no nos gusta hablar de falta, o sea, de información no corroborada, porque al final son bulos que pueden acabar siendo ciertos o no. Y entonces, bueno, David, ¿qué nos puedes comentar un poco sobre las pruebas físicas? Un breve resumen. Pues sí, a ver, como decía, darle un poco de continuación. Nosotros queremos ser fiables para todos los que estáis pendientes de nosotros como academia formativa para acceder al ejército. No queremos ser un canal de YouTube que esté comentando va a pasar esto, no va a pasar lo otro, y digamos hacer fácil, atractivo para que vengáis y demás. No, eso no es nuestro interés. Nuestro interés es sacar los máximos aciertos posibles, ir con las garantías al centro de formación, sabiendo lo que has elegido, sabiendo qué es lo que te espera y guiarte, ¿vale? Entonces, las pruebas físicas han cambiado. Ya no se distinguen antiguamente por niveles alfa, bravo, charlie, delta, A, B, C o D, y ahora ya no hay niveles, es apto o no apto. Hemos pasado de tener las flexiones, por ejemplo, una modificación es que antes eran 6 centímetros la almohadilla y ahora son 10, ¿vale? Se permite una parada, que antes no se permitía una parada. Esa es la modificación en las flexiones. Después tenemos plancha abdominal, que se sustituye por los abdominales anteriores. Tenemos el circuito de agilidad, es un circuito que es bastante sencillo y los tiempos no son difíciles de sacar. Y luego la prueba que sustituye al Curnavet es la prueba de 2000 metros lisos, ¿vale? Ahí ahora después, o cuando José María quiera, tenemos los tiempos oficiales que aparecen en el boletín, ¿vale? Y esos tiempos, para mí, como militar en activo, pues vale, me sirven para que la gente pase un corte, un mínimo, pero con esos tiempos no vais con garantías al centro de formación. Entonces yo, como entrenador de la academia, me preocupo para que vayáis con garantías al centro de formación. Es decir, por la parte de la academia os vamos a exigir más, porque de nada me sirve que seas capaz de hacer 2 kilómetros a 6 minutos el kilómetro y que luego te pidan hacer 10 a 5:50 en el centro de formación cuando salgas a correr con tu jefe. O te vayas a correr al monte, a hacer cortafuegos en Cáceres, a hacer 1000 cosas, ¿vale? Entonces el militar tiene que ser una persona con un físico mínimo, ¿vale? No digo perfecto, ni de bombero, ni nada de esto, pero un mínimo, ¿vale? Entonces nosotros, como queremos que vayáis con garantías al centro de formación, que vayáis con garantías a vuestra unidad, nos vamos a preocupar por que tengáis mejor nivel de lo que se pide. El mínimo está ahí, que es lo que piden para ser apto y poder ingresar en las Fuerzas Armadas. Pero nosotros queremos más. Y eso lo va a exigir la academia. O sea, no te lo va a exigir como tal para que tú seas militar. No, es una cosa que yo me preocupo de marcar unos entrenamientos para todos vosotros y que lo vayáis siguiendo día a día con una planificación. Es decir, que no tengáis que pensar. Sabéis, los que estáis dentro de esta academia, que os guiamos día a día con la planificación de estudios, con la planificación del entrenamiento, que nada queda a la suerte, nada queda a la improvisación. Todo está planificado desde el minuto cero para que vayáis obteniendo los resultados y al final el objetivo que buscáis, ¿no? Que es ser militares y ser unos militares de verdad, ¿vale? Así que nada, eso es a grandes rasgos lo que puedo comentar. A mí me gustaría decir que yo se lo he dicho a todos los que he tenido tutoría, que ojalá fueran más complicadas o fueran puntuables. ¿Por qué? Porque a mí me pasó en mi examen. Cuanto más difícil sea, lo que vais preparados, a lo mejor dices, joder, he sacado solo un 5, pero es que el examen ha sido muy difícil. Entonces, el que no va preparado probablemente caiga. Entonces, si las pruebas físicas son, digamos, tan permisibles, aquel que no se prepara, pues igual pues puede pasar, ¿no? Entonces, para nosotros, pues no es lo mejor. Es decir, lo mejor para nosotros es que exijan lo más posible. ¿Por qué? Porque nosotros vamos muy preparados. Entonces,
Si vamos muy preparados, yo quiero tener una diferencia con respecto a los demás. Yo quiero que sea lo más difícil posible para entrar yo y para que los demás lo tengan complicado y no sea tan fácil para ellos. Eso me pasó a mí cuando yo me presenté a suboficiales, fue un examen muy complicado. Yo llevaba 80 puntos de media en los exámenes y saqué 68 y 70. Fue un examen complicado, pero luego fue una de las notas pues, altas dentro de los exámenes que había. Entonces, es importante que ojalá fueran muy difíciles para aquellos que realmente se están preparando. Bueno, pues totalmente de acuerdo con Valera, con David. Bueno, al final lo que estamos hablando de las pruebas físicas, no debéis de poneros como objetivo superar las pruebas físicas, porque yo creo que las han puesto más sencillas, creo que estamos todos de acuerdo. Debéis de centraros en, oye, ¿qué es lo que voy a vivir en el centro de formación? Porque entrar al centro de formación no te asegura, oh, no, yo ya estoy dentro, estoy en el centro de formación. No, el centro de formación te pueden echar, te puedes ir, te puedes lesionar por no tener una buena condición física. Pueden pasar muchas cosas en el centro de formación. Así que el objetivo claro es el centro de formación. No es pasar las pruebas físicas. Es llegar con la mejor condición física al centro de formación. Eso, tenerlo por supuestísimo. Bueno, pues... Porque en el centro de formación, un pequeño apunte, claro. Cuanto más débil seas, más objeción tendrán contra ti. O sea, es que es así. O sea, no es vamos a contaros aquí lo que queráis escuchar. No. O sea, cuanto más débil eres, más a prueba te van a poner. Pues van a decir, bueno, aunque sea débil, vamos a ver si por lo menos tiene cabeza y aguanta y aguanta y aguanta y sufre. Una persona que tiene mejor condición física va a petar mucho después que uno que tiene peor condición física. Entonces irán a por ti, a ver si petas y a ver si coges y te vas. ¿Vale? Exacto. Bueno, pues dicho esto de las pruebas físicas, seguimos bajando un poco, vamos a ir viendo, bueno, pues la identidad, pruebas de aptitudes. Las pruebas de aptitudes ya sabéis que se debe de hacer en una aplicación informatizada individual, o sea, es decir, en un ordenador. No se permitirán medios de apoyo tales como lápiz, bolígrafo, papel, calculadora, teléfono móvil o cualquier medio que permita la transmisión, recepción y o almacenamiento de información, o sea, es decir, lo que ya sabíamos. Tiene que ser totalmente de forma mental, todo ordenador y sin apoyo de ningún tipo. Eso es una de las cosas... Uy, que se ha conectado ahí Daniel. Una de las cosas que ha cambiado, perdón, una de las cosas que no ha cambiado y uno de los grandes aspectos que en diferencia con otras oposiciones, que aquí es todo mental y no se puede utilizar ningún tipo de apunte para nada, de lápiz, calculadora, bolígrafo, nada, papel, nada. Con lo cual, eso es un aspecto, como digo, muy importante, todo mental. Bueno, ya sabéis que las aptitudes son verbal, como aparece, a ver, ¿dónde aparecía? Aquí. No aparecen en el orden que aparecen en el examen, pero bueno, el orden sería verbal, espacial, percepción, numérico, mecánica, memoria y razonamiento abstracto. Esas son el orden de las 7 aptitudes. Cada aptitud tiene 15 preguntas, un total de 105 preguntas. Importante, cada aptitud tiene su tiempo específico. Esto lo hemos dicho bastantes veces en nuestra academia. Hay gente que nos tacha de no, que todas las aptitudes tienen el mismo tiempo, nos tachan de locos. Después llegan al examen y efectivamente ven que cada aptitud tiene el tiempo, no solo que nosotros decimos, sino, o sea, no solo un tiempo diferente en cada aptitud, sino el tiempo que nosotros ponemos en nuestra plataforma, que son los tiempos reales. Bueno, pues esto es súper importante, ¿vale? El tiempo de cada aptitud, porque no es lo mismo verbal, que tienes 6 minutos 10 segundos exactamente, que espacial, que tienes 5 minutos 40 segundos. O sea, de 7 minutos, nada. Espacial tienes 5 minutos 40 segundos. Bueno, ya sabéis que después esto es el examen, bueno, cuanto más aciertos mejor, depende de vuestro objetivo, depende de cuánto baremo tengáis y el objetivo que busquéis, ¿no? Que busco ejército del aire, que busco infantería, que busco caballería, yo qué sé, artillería. Pues depende del objetivo que tengas dentro de los ejércitos, las especialidades, las unidades, pues la nota en base al resto de opositores quedará más alta o más baja. Y todo esto os lo reduzco a una cosa muy sencilla, ¿vale? 70% el examen, 30% el baremo, ¿vale? Ya está. O sea, para que os hagáis una idea, si yo tengo un B1 de inglés, que son 3 puntos, ¿vale? Ahí, que se me ha ido. 3 puntos, que no sé qué le... Ahí.
Esto sería un B1, ¿vale? Más o menos vienen siendo 3-4 aciertos. O sea, si yo tengo 19 puntos de baremo y saco 83 aciertos en el examen, es lo mismo que si tengo 22 puntos de baremo y saco 80 aciertos. Centésimas de diferencia, centésimas. Si os vais a la página nuestra, calcula tu nota, lo veréis, ¿vale? 22 puntos de baremo, 80 aciertos, 19 puntos de baremo, 83 aciertos. La misma nota. O sea, son 3-4 aciertos más. Cuéntame, Yo, Valera. Con permiso, digo, yo esto se lo he explicado también muchas veces a ellos en las tutorías. Y ellos, es verdad que el baremo es muy poquito, ¿no? Pero es una diferencia. Es decir, cuando tú tienes esos 3 puntitos de diferencia con respecto a una cosa normal, que suelen ser 19 a lo mejor, pues es la diferencia de que yo quiero, cuando ya te preguntamos, ¿tú dónde quieres? Yo quiero el aire y quiero esta plaza. Pues necesitas luchar la centésima, necesitas lucharlo todo. Necesitas sacar 85 puntos y cuanto más baremo tengas, mejor. Es decir, la diferencia muchas veces de tener una plaza es muy poquito, ¿no? Si yo a alguno creo que le he hablado incluso de los cortes del año pasado porque me llamaban la atención, ¿no? El grupo logístico, 3,322. ¿Por qué 3 centésimas, 322? A lo mejor el que se ha quedado fuera en esa plaza tiene un 3,321. O sea, entonces hay que lucharlo todo. No hagáis cábala, no digáis yo como tengo mucho baremo me dejo, yo como tengo muy buena nota, no, no hagáis cuentas, vais preparados. Esta academia os prepara, esta academia os saca para que vosotros hayáis mejorado. Hay alumnos que han mejorado muchísimo, de 40 aciertos a pasar a 70 aciertos, entonces, y de pasar de 70 a pasar a 85. Así que no dejaros, no entréis tampoco en locuras, pero no empecéis a hacer cuentas ni cábalas. Vais preparados, hacéis vuestro examen. Ya os hemos dicho que los simulacros reales y lo que estéis sacando en simulacros reales, pues, pues por ahí vais a rondar vuestra nota. Y si estáis con 80 puntos, pues vais a sacar entre unos 80 puntos. O sea, no preocuparos, ¿vale? No hagáis cuentas. Ir con lo que sabéis mucho. Bueno, gracias a Valera por el apunte. Lo que está hablando de simulacros reales es una de las clases que tenemos, una de las muchas clases que tenemos, que son la clase de simulacro real, que simulamos el examen oficial, vamos, en todo detalle, ¿vale? Tiempos, preguntas, tal. Los que han sido alumnos nuestros, que han pasado del bueno, de ser alumnos nuestros a ser ya militares, han visto pues esa similitud total. Y bueno, pues cuando dicen que nuestras preguntas son clavadas al examen oficial es que nos lo curramos mucho para que esto sea así, ¿vale? Para estas clases simulacro, me está poniendo ahí Merichel, Raquel, los deditos por el Google Meet. Bueno, del tema 70-30, nada más, ¿vale? O sea, de aquí, bueno, pues que el máximo concurso, es decir, el máximo puntos de baremo será 40 puntos, ¿vale? Y nada más. O sea que cuando penséis en el tema del baremo, lo máximo será 40. Vale, la limitación, vale. Bueno, el orden de preferencia, esto es importante, ¿vale? Porque el orden de preferencia manifestado, o sea, si quedase igual la nota, si quedase igual, lo primero que sería el orden de preferencia, lo segundo, la mayor puntuación del concurso y la mayor edad sería ese el orden. En caso de que tengáis la misma nota y hayáis elegido los mismos destinos. ¿Vale? Que esto hay mucho bulo por ahí. Bueno, por lo primero, ¿tenéis la misma nota? Pues si yo lo he puesto el primero y tú lo has puesto el tercero, pues yo tengo preferencia. Ahora, si los dos lo hemos puesto en el tercer puesto, ¿qué importará? La mayor puntuación del concurso. Es decir, ¿cuánto baremo tengo yo? Yo tengo 19 puntos y tú tienes 22 puntos de baremo, pues me ganas tú. Si los dos lo hemos puesto en el tercer destino y tenemos 19 puntos, entonces es cuando se va a la edad. El que tenga mayor edad cogerá esa plaza. Pero bueno, es que esto rara vez he visto yo que llegue a lo de edad y, o sea, eso sería mucha coincidencia. Bueno, el reconocimiento médico no ha cambiado nada, apto, no apto, ¿de acuerdo? Las pruebas físicas, que eso no lo hemos comentado, David, que también era importante, se estaba barajando notas y demás. Las pruebas físicas no hay nota, es apto o no apto. Hay otra cosita también que me preguntan muchísimo, que aprovecho para decirlo.
esto de no apto permanente. El no apto permanente no es que sea un no apto permanente para siempre, es un no apto permanente en la presente convocatoria. En la presente convocatoria, convocatoria 2026. Y todos los ciclos que saquen en 2026. Ya se ha dicho que hay 2 ciclos, ciclo 1, ciclo 2. Con lo cual, si hay 2 ciclos, pues si es no apto permanente, te catalogan como no apto permanente, eres no apto permanente para 2026. En 2027 te podrás volver a presentar, ¿vale? Bueno, lo dicho, las pruebas físicas serán de apto o no apto, sin más, ¿vale? Seguimos bajando, asignación de reposición de cada ciclo. Bueno, eso cuando en este caso se den bajas, ¿cómo será el tema de la reposición en los centros de formación? Durante las 2 primeras semanas, ¿vale? Cuando en un centro de formación alguien se va en las 2 primeras semanas, llaman a un suplente. Más allá de las 2 primeras semanas, ya no llaman a los suplentes, ¿vale? Mira, esto es importante, que también me lo dice mucha gente. El alumno que, esto, fijaros, que por lesión o enfermedad no incluida en el cuadro médico de exclusiones pierda más del 30% de las horas lectivas asignadas al módulo de instrucción o adiestramiento, o que tal situación le impida superar alguna de las pruebas de programación de la formación, causará baja en el mismo, reservándole el derecho de repetición del periodo. Esto, tengo alumnos que se han ido del centro de formación porque estaban lesionados. Es que me lesioné, no sé qué. Digo, pero que no te vayas tú de forma voluntaria, que te echan ellos, causará baja, significa que ellos te echan a ti. Y si ellos te echan a ti, es decir, el centro de formación, me da igual, tierra, aire, armada, me da igual. Si eso ocurre, ¿qué ocurrirá? Que, fijaros, causará baja reservándole el derecho de repetición del periodo. Es decir, si yo causo baja en la formación general antes de la jura de bandera, repetiré la formación general, obviamente, en su totalidad. Si yo causo baja en la formación específica después de la jura de bandera, repetiré la formación específica. Pero no os vayáis de forma voluntaria, porque esa plaza es vuestra. A ver, si os vais de forma voluntaria porque no aguantáis o porque no os gusta, por lo que sea, eso es otra movida. Pero si os lesionáis y os perdéis más del 30% de las horas lectivas, no os vayáis, que os echen, porque, ya digo, os reservan el derecho de repetición del periodo por una única vez durante el tiempo máximo de 1 año, a contar desde la baja efectiva, o 2 años si la lesión o enfermedad se produce en acto de servicio. Es decir, no es que a mí me gusta jugar al fútbol y tal y no sé qué, y en un sábado que me han dado libre un fin de semana, me he lesionado. Me he lesionado y vuelvo al centro de formación y me he lesionado. Pues tienes 1 año para recuperarte. Ahora, si no es en acto de servicio, es decir, estás haciendo una actividad dentro del centro de formación, pasando alguna, yo que sé, una pista americana, una pista de aplicación, o haciendo una maniobra, me tuerzo, lo que sea, tienes 2 años. 2 años. ¿Qué lesión en 2 años no te recuperas? Bueno, pues por desgracia tiene que ser algo bastante grave. Bueno, el tema de embarazo, por supuesto. Se ha habido casos, conozco casos del tema de embarazos, ¿vale? El tema de embarazos también se cubre. Igual, más del 30% de las horas lectivas puede recuperarlo, ¿vale? Bueno, seguimos. Podrá causar baja, petición propia, deberá cumplimentar. Bueno, esto en el caso de que os vayáis, podréis causar baja sin ningún problema, tanto la formación general, formación específica. Importante, si queréis iros en el centro de formación, sea la formación general o sea la formación específica. No esperéis al destino. Si esperáis al destino, vais a tener problemas. Se va a alargar la situación. Puede tardar 4 o 5 meses perfectamente, y durante esos 4 o 5 meses tienes que ir a trabajar, porque si no estás desertando y os pueden arrestar. Tenéis que ir. Es una historia, es un procedimiento, y ya os digo yo que esos 4 o 5 meses no van a ser agradables. Eso cuando lleguéis al destino, si lleguéis al destino y queréis daros de baja. O antes de romper ese compromiso inicial de 3 años, porque ahora lo hablaremos, pero es todos ya 3 años, todos 3 años. Bueno, pues si queréis iros antes de los 3 años del compromiso inicial, se puede, pero es un proceso un poco tedioso y no os lo recomiendo. Si tenéis dudas, iros en la formación general o en la formación específica. Bueno, nada, igualdad de género, vale, tramitación de datos personales, vale, fechas, importante. Primer ciclo en el que estamos ahora. Ya sabéis que el primer ciclo son los 6 primeros meses del año, segundo ciclo, segundos 6 meses del año, es decir, desde junio a enero.
del año siguiente. Y el primer ciclo, pues bueno, inicio de la solicitud de cita previa, lo que dice aquí, al día siguiente de su publicación, o sea, de mañana. Se supone que mañana 9 de enero ya podremos coger cita previa. Y dice, fin del plazo de solicitud de cita previa. Esto me lo habéis preguntado un montón, 22 de febrero. ¿Es que acaban los exámenes el 22 de febrero? No, rotundo, no. Los exámenes, mañana, de hecho, sabremos un poco en qué fecha acaban. Pero el 22 de febrero no. El 22 de febrero es cuando es el plazo para coger cita previa. Yo puedo coger cita mañana, día 9 de enero, y examinarme el 17 de febrero. ¿Vale? O sea, una cosa es cuando yo cojo cita y otra cosa es cuando me examino. El día es diferente. Entonces, el día máximo para coger cita es el 22 de febrero. Y esto nosotros hemos puesto aquí algunas cositas importantes, de aspectos importantes. Una de ellas es el tema de que han ampliado, lo voy a poner aquí para ir subrayándolo. Aquí. Han ampliado los días de solicitud de cita previa con otros ciclos. Esto es importante. Lo han ampliado. Normalmente eran menos tiempo para solicitar cita previa y después al final acababan aumentando el tiempo de solicitud de cita previa. Bueno, pues lo han ampliado, ¿vale? Han ampliado el tiempo y ya veis que tenemos pues prácticamente todo enero hasta el 22 de febrero, que es muchísimo tiempo. Mañana, ¿cómo tenemos que proceder? ¿Cómo le digo yo a mis alumnos que tienen que proceder? Os examinéis cada uno quiera, ¿vale? Yo me quiero examinar de los primeros, yo de los últimos, cada uno conforme quiera. Mis alumnos tienen unas directrices muy claras, que hay que seguir el plan, hay que seguir el curso. Nosotros tenemos unas instrucciones, un plan de estudios y hay que seguirlo. Y ese plan, esas instrucciones son muy claras. Entonces, muy sencillo. Cuando salgan las citas, yo selecciono en la subdelegación la provincia. Eso también vamos a hacer un vídeo mañana cuando esté disponible y lo publicaremos en las redes sociales y demás. O sea que estaros atentos. Me meto en la provincia tal, selecciono la subdelegación y ahí selecciono dentro de los días disponibles, selecciono el día y la hora que yo quiera. Cada subdelegación actúa de forma individualizada. Madrid, Cádiz, Sevilla, Murcia, actúan cada una de forma diferente. No tiene nada que ver las citas que ofrezca Madrid con las citas que Cádiz o Murcia, me da igual. Cada una actúa de forma diferente y cada una se actualiza cada día o incluso en cada momento. Conforme se vayan completando las citas, no es que yo me quiero examinar de los primeros. Vale, pues nada más meterte, seguro que habrán citas. No es que yo me quiero examinar de los últimos. Pues calma. Métete el día 9 de enero. ¿Salen citas para finales de febrero o principios de marzo? No salen citas. Por lo que sea, en tu subdelegación no han salido citas. Bueno, pues calma. Te metes otra vez a lo largo de la mañana 2 o 3 veces. ¿Que no salen citas? Vale, pues el lunes. Me vuelvo a meter el lunes. ¿Salen citas para cuando yo quiero la fecha que me viene bien? ¿Salen citas el lunes? No. Pues me vuelvo a meter el martes. Me vuelvo a meter el miércoles. Y así hasta el 22 de febrero que tenéis para coger cita. Eso tenéis que ir metiéndoos cada día para ir viendo las citas disponibles que tiene vuestra subdelegación. Y reserváis el día y la hora que mejor os convenga. Repito, mis alumnos tienen unas directrices muy claras, que es seguir el plan de estudios, seguir nuestras indicaciones. Cualquiera de mis alumnos que con estas indicaciones que estoy diciendo tenga cualquier duda, pues que venga y a mí o a uno de nuestros tutores que nos lo pregunte, ¿vale? Que me diréis, es que no sé coger cita previa. Tranquilos, que haré un vídeo tutorial en cuanto, lo dicho, esté disponible. Bueno, pues esto en cuanto a, como digo, el inicio de la solicitud. Bueno, pues al día siguiente. El fin de la solicitud, 22 de febrero. Ahora, ingreso en el CEFOR. CEFOR es Centro de Formación, ¿vale? Las siglas a los militares nos gustan mucho. Bueno, pues 4 de mayo de 2026. El 4 de mayo tenéis que entrar al centro de formación los que acabéis como titulares en el primer ciclo de 2026. ¿Qué significa esto de fin de periodo de orientación y adaptación? 17 de mayo, las 2 primeras semanas de adaptación. A partir del 17 de mayo, todo el que se vaya ya no se cubrirá su plaza, ya no llamarán a vacantes y en ese momento, a partir del 17 de mayo, empieza oficialmente vuestra formación general, ¿vale? Ya se habría acabado lo que se llama la orientación y adaptación, ¿vale? ¿Y qué significa fecha de antigüedad de incorporación a las escalas de tropa y minería? El día que jurarás bandera. O que se calcula, porque depende del centro de formación, no es que no sé qué, un viernes, un sábado, un tal. Se supone que este día jurarás bandera. Y lo mismo con el segundo ciclo.
¿vale? El 5 de junio se abrirá el inicio para la cita previa, con lo cual, días antes del 5 de junio, saldrá el BOE con las plazas para el segundo ciclo. Porque eso también me lo han preguntado mucho. Estas plazas, que ahora vamos a ver, ¿estas plazas son para el primer ciclo o son para los dos ciclos? No, para el primero, solo para el primer ciclo. Las plazas para el segundo ciclo saldrán unos cuantos días antes del 5 de junio, ¿vale? Bueno, pues fin de solicitud, pues igual, 12 de julio, fijaros, tenemos todo junio por delante y la mitad de julio para solicitar, ya digo que los exámenes, lo normal es que los exámenes sean durante febrero, incluso hasta principios de marzo, en el primer ciclo, los exámenes de la fase 1. Y en la fase 2, recordar que la fase 1 tenemos dos partes importantes. Una es escoger 10 destinos. Esto lo hemos hablado ya, ahora mismo hemos hablado muchísimo de esto, el apéndice 7. Escoger 10 destinos. Esto es una parte fundamental, fundamental. Eso es la primera parte de la fase 1. Y la segunda parte es el examen, que el examen, pues el 30% del baremo, 70% el examen, ¿no? De vuestra nota final. Eso es la segunda parte de la fase 1. Y en cuanto a la fase 2, pues tendríamos el test de personalidad, el reconocimiento médico y las pruebas físicas, ¿vale? Entonces, si hablamos de fechas, para que os hagáis la idea, vamos a examinar entre febrero o marzo en la fase 1, ciclo 1, y marzo-abril, ciclo 1, fase 2, ¿vale? La parte física, ciclo 1, fase 2, marzo-abril. En mayo entramos al centro de formación. Y en cambio, en el ciclo 2, entre junio y julio nos examinamos de la fase 1, entre junio y julio. Agosto ya no hay guerras, agosto se cierra, agosto no hay más batallas, defensa cierra y nos vamos de vacaciones. Y entre septiembre y octubre se realizaría la fase 2 del ciclo 2, entre septiembre y octubre. En noviembre se entraría al centro de formación. Como estáis viendo, entraríais al centro de formación el 3 de noviembre de 2026. 17 de noviembre, fin de periodo de orientación y adaptación, y 22 de enero, después de las vacaciones de Navidad, porque recordaros que cuando entréis a un centro de formación, esto también me han preguntado, y repito mucho, me voy acordando de cosas que me van preguntando constantemente, o que veo en el grupo, oye, y esto, tal. Bueno, pues el tema de las vacaciones actúa pues como un instituto. Las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad, las vacaciones de Semana Santa, puede cambiar un poco las fechas, obviamente, pero son eso. O sea, lo normal, por ejemplo, para Navidad, pues que del 22, 23 te den de vacaciones hasta el 6 o el 7 de enero, más o menos, ¿vale? Con lo cual, sí, 6 no, perdón, 7 u 8 de enero, porque el 6 es Día de los Reyes. Con lo cual, eso es Navidad. En Semana Santa, pues la propia Semana Santa te la van a dar libre. En verano, pues lo dicho, de lo mismo desde finales de julio hasta finales de agosto. Esas son las vacaciones habituales. Al mismo te dicen, toma, agosto entero. También. O sea, que va cambiando, pero esto es orientativo lo que acabo de decir, pero que es así. O sea, siempre son las mismas vacaciones, ¿vale? En cuanto a las fechas y en cuanto a solicitud de la cita previa, en cuanto a todo esto, lo tenemos claro, ¿vale? O sea, esto es, me estáis preguntando, ¿tenéis simulador del examen en vuestra plataforma? Sí, tenemos una prueba gratis, podéis darle caña. En cuanto a las fechas, todo esto es importante, ¿vale? Tenerlo claro. O sea, cualquier duda que tengáis, pues lo dicho, aquí me tenéis. Ahora, el tema de extranjeros, que me habéis dicho, oye, países cuyas nacionalidades pueden participar en el proceso de selección. Bueno, pues muchos de Sudamérica, muchísimos, ¿vale? Aquí los tenéis. Y Guinea Ecuatorial, que no está en Sudamérica. Con lo cual, cualquier duda que tengáis, si sois de alguno de estos países, tenéis que ser residentes en España. Me escribís muchísimos de Perú, de Nicaragua, de México, que queréis entrar a las Fuerzas Armadas, pero vivís allí o estáis aquí y todavía no tenéis la residencia, la tarjeta de residencia. De esta manera no se puede. Tenéis que tener la tarjeta de residencia. Y muy importante para los extranjeros, súper importante, os lo pongo por aquí. Se duplican las plazas para extranjeros. Antes eran 160 y ahora son 320 plazas. De las 4.527 plazas que se han ofertado, 320, el doble para extranjeros. ¿Vale? Bueno, que lo estéis ahí, Milton lo está celebrando. Perfecto. Bueno, cuadro médico de exclusiones lo tenéis puesto en nuestra página web, pero bueno, por si alguno tiene alguna duda, ¿vale? Cualquier cosa me decís.
Pruebas de aptitud física. David, ¿qué nos cuentas de esto? Vale, sí, si vas bajando, porque yo no tengo acceso ahora mismo al boletín, pues veréis que ahí se especifica flexiones, abdominales, circuito de agilidad y carrera continua de 2000 metros. La primera prueba que vemos ahí, que observamos, es la de flexiones, ¿vale? Flexiones que pueden parecer normales y corrientes, pero que mucha gente cuando llega al proceso se pone a hacer flexiones, las típicas que hacemos para el pectoral. Pero es que no son flexiones de pectoral, son de tríceps. Las manos tienen que ir debajo del hombro. Y los codos no se abren, se quedan paralelos al cuerpo. Entonces esto hace que se dificulte la flexión, ¿vale? Para una persona que no está acostumbrada a tirar del tríceps, el músculo que tenemos detrás del bíceps, ¿vale? Pues le cuesta más hacer este tipo de flexiones, ¿vale? Todo esto lo trabajamos en los entrenamientos que marcamos en la academia. Importante, detalles importantes que han cambiado. Lo he dicho antes, hemos pasado de una almohadilla de 6 centímetros para tocar con la barbilla una vez que bajamos a 10 centímetros. Nos han subido casi el doble, ¿vale? Casi el doble. Y nos han puesto un tiempo máximo de 2 minutos con una parada. ¿Tengo que estar 2 minutos haciendo flexiones? No. Para hacer el apto en hombres son 9 flexiones y para hacer el apto en mujeres son 5 flexiones. Tienes tiempo de sobra para hacer esas flexiones. Tiempo de sobra. ¿Que has tardado 2 minutos y 1 segundo? Pues te dirán, no apto, ya está. Pero que no vas a aguantar 2 minutos, porque tendrías que estar en plancha, no puedes quitar la posición. ¿De acuerdo? De las flexiones poco más que añadir. Poco más que añadir. Puedes bajar a la plancha. Así es como se ejecuta. 40 segundos para ambos sexos, hombres y mujeres. Apto, 40 segundos. Fin de la historia, no hay más. Esto ya hay muchos trucos que os lo iré marcando yo en la clase que estoy preparando de la semana que viene, que ya lo sabéis los alumnos, que es el martes de la semana que viene, en la que explicaré a detalle todo esto para vosotros, evidentemente, y os daré muchísimos trucos para poder hacer la plancha y cosas que se pueden rascar, cosas que tal, bueno, cosas que ya iremos comentando poco a poco. La plancha habitual, no hay mucho más que marcar ahí. En cuanto al circuito de agilidad, aquí hay muchísimos matices en los que se pueden rascar segundos, ¿vale? Y nada, como veis ahí, ese es el esquema que tenemos del circuito, es muy sencillo, ¿vale? Los tiempos no los recuerdo exactamente, están un poquito más abajo, pero que no es un tiempo... El que piden para el acto es un tiempo que es asequible, ¿vale? Es un tiempo que es asequible, pero aún así os digo, ese circuito luego os lo pondrán en las pruebas de actitud psicofísica que hagáis anualmente en vuestra unidad. Que todo eso, pues siempre está bien visto, pues sacar la máxima puntuación posible. Se puede empezar desde la izquierda, como está marcando José María, pero es que también se puede empezar desde la derecha. Según cómo te venga bien, si eres diestro o eres zurdo, tienes más fuerza en una pierna, más matices que os iré comentando en la clase de la semana que viene. ¿Vale? ¿Puedes avanzar? Vamos. ¿Y la carrera de 2000 metros? Sí, la carrera de 2000 metros es que hay poco hay que comentar. Hay muchísimos trucos, ¿vale? Porque la gente no está acostumbrada a correr 2 kilómetros a fuego, ¿vale? Está acostumbrada a hacer una carrera continua de 30 minutos, pero 30 minutos no tenemos. Si os dais cuenta, la prueba de resistencia para hombres es 11.54, prácticamente a 6 minutos el kilómetro, y para mujeres a 12.58, a 6.30 el kilómetro, ¿vale? Son tiempos asequibles, pero que evidentemente aquí en el ejército se busca todo tipo de personas, porque al final una persona que le cueste más el físico, con disciplina, con resiliencia, con todos estos valores que tenemos en el ejército, pues al final puede conseguir tener un físico estupendo y unas cualidades muy buenas. Pero evidentemente eso se trabaja, eso no cae del cielo, ¿vale? Y lo que os comentaba, todos estos tiempos para el centro de formación os vais a dar de bruces, ¿vale? Porque suele pasar, igual que en el centro de formación muchas veces el pie no pisa el acelerador
todo lo que lo pisa la unidad y te llevas la sorpresa luego en la unidad. O sea, es sorpresa de las pruebas físicas al centro de formación y sorpresa a la unidad. Entonces, pues nosotros te evitamos todo ese tipo de sorpresas, ¿vale? Para que vayáis con garantías a cada uno de los acontecimientos que os vais a ir encontrando, sobre todo al principio, ¿vale? Muy Y importante. esos son los tiempos. Una cosa solo, Dime. muy importante la mentalidad y saber sufrir. Es decir, 2 kilómetros es poquito, a lo mejor no te da tiempo a tener que estar pensando en el sufrimiento y nada, ¿no? Y también decir lo que ha dicho Bravo, yo he visto gente que a lo mejor el físico en una carrera así casi de velocidad, el kilómetro, 2 kilómetros, no se les da muy bien, pero luego les ponen una mochila en la espalda y te pueden subir montaña, montaña, montaña y no hay que los tumbe. O sea que esto es muy importante también, la mentalidad con la que vayamos, a los exámenes y a las pruebas físicas. Todo eso lo trabajamos, o sea, nosotros trabajamos todo tipo, o sea, no buscamos, no, saca una buena puntuación en el psicotécnico y saca tu acto en las pruebas físicas y nosotros nos olvidamos de ti, no. O sea, muchos alumnos que se encuentran incluso con cualquier problemática dentro de su unidad y vienen a nosotros y nosotros encantados, o sea, somos compañeros, todo aquel que quiera acceder a la Fuerza Armada y consiga acceder a la Fuerza Armada, ante todo somos camaradas y nos apoyamos siempre. Así que de las pruebas físicas poco que añadir. Luego os pedirán otros tiempos, bajarán un poquito los tiempos que no salen en este boletín, ¿vale? En el centro de formación. Os pedirán unos tiempos, más flexiones, más tiempo en abdominales, menos tiempo en la carrera y demás. Todo eso irá incrementando, evidentemente, ¿vale? Porque se tiene que notar vuestra instrucción militar y vuestra adiestración física en el centro de formación. Perdona que te dijera que me ha gustado mucho eso que decías de que hay mucha gente que viene a preguntarnos sus problemas y todo eso. No sé si a lo mejor no conviene, pero lo voy a decir porque creo que es importante. Si llegáis a ser soldados, las asociaciones dan mucha ayuda. No es ser sindicalista, no es ser malo. Tú luchas para que tu puesto de trabajo sea el mejor y esté lo mejor posible, ¿vale? Acordaros de estas palabras que os digo porque muchos de ellos os pueden salvar en cualquier momento, ¿vale? Y además son muy buenos y muy conocedores de todo lo que de todo lo que rodea a las Fuerzas Armadas. Para que os acordéis, igual que os decimos las cosas, os decimos todo lo bueno, ¿eh? Y las asociaciones ayudan y mucho. Por eso nosotros tenemos colaboración, bueno, lo puede decir José María, con ADME, ¿vale? Porque, bueno, que os lo explique él, porque lo va a explicar mucho mejor que yo. La colaboración que tenemos con ellos, porque es así. O sea, nosotros también nos preocupamos de que estéis bien asesorados el día de mañana que os pueda suceder cualquier cosa. Es así. Cualquier cosa, y me decís, pero si yo soy bueno, si yo me voy a portar bien, cualquier cosa, ya, bueno, pero es que resulta que quieres pedirte un permiso y te lo deniegan. Y por derecho te lo tienen que conceder, pero te lo deniegan porque, yo qué sé, porque toca unas maniobras, porque toca lo que sea, o resulta que no en la nómina no has cobrado lo mismo que tus compañeros, o resulta que tenías que pagarte una dieta y no te la han pagado. O resulta, entonces, claro, te toca reclamar y te toca escribir. Ah, ¿y cómo escribo? ¿Y a quién le escribo? ¿Y qué hago? Las cosas, al final, nadie quiere que pase nada, pero acaba pasando. Y bueno, pues no es ya solo que te pase algo a ti, porque puede no pasarte nada nunca, sino también, oye, y que estén todo el rato dando el follón para que suban los sueldos y que estén todo el rato, por ejemplo, el que ahora mismo esté teniendo militar, que esté cogiendo constantemente los trenes, Renfe, está viendo unos problemones con Renfe brutales para que se aplique el descuento de los militares. Bueno, pues gracias a las asociaciones se está haciendo bastante viral y se está dando eco a estos problemas para que, oye, defensa, espabila, que yo soy la asociación, en este caso, por ejemplo, que yo conozco a Marco Antonio y además es un crack, el presidente de ADME, de Asociación de Tropa y Marinería Española, y me dice, no, es que nosotros vamos a ir con todo, pero con los sueldos, con las injusticias, con todo, pero, y lo que estamos hablando, esto lo hablan en el mundo militar, sindicalista, comunista, no sé qué. Siempre se dice en plan cachondeo, pero te lo acaban diciendo. Y
Y es así, esto es importante. Al final. Hasta ahora, eso, ahí tiene el ejemplo, hasta ahora los echaban de la residencia cuando cumplían 3 años, ya está. Ahora, claro, gracias a que han reclamado por vía judicial y todo, pues ya no los echan de la residencia, punto. O sea, claro, es que es mejorar, no es ninguna cosa rara, es mejorar. toda esa gente que se queja, toda esa gente, todos esos militares que se quejan en la barra de la cantina, todos ellos después, cuando tienen una mejora que se le mejora a ellos y a todos, no dicen, ah, Lo gracias. aplauden. Claro, es Claro. que es así. Entonces, al final, bueno, pues eso, que nosotros siempre lo recomendamos, que si queréis hablar con ADME, que habléis con ADME, con Marco Antonio, que os apuntéis con ellos, que siempre es muy recomendable tener una asociación. Y al final, cuando él se presente delante de la ministra de Defensa y diga, escucha, que detrás mío tengo a 70.000 tíos, 70.000 socios, que están asociados a mí, va a decir la ministra, ojo, cuidado, pero claro, para eso tenemos que estar todos a una. Cómo están en Guardia Civil, cómo están en Policía Nacional, que ocurre lo que sea y se monta la de San Quintín. Pero bueno, no nos liemos más con eso. Tema pruebas físicas, que es el gran cambio de esta convocatoria, todo listo, ¿vale? Bueno, el apéndice 7, bueno, pues estas son las subdelegaciones, delegaciones y demás de toda España distribuidas, ¿vale? Que esto tampoco tiene mucho más, ¿vale? Nada, un test de privacidad. El apéndice 7, lo que estoy diciendo, ¿vale? Cómo tenemos que completarlo, eso con nuestros alumnos os lo explicaremos todo en detalle, pero vamos, vuestro nombre, tal, poco más, ¿vale? Por no liarme mucho más. El apéndice 8 es el baremo, lo que da puntos de baremo, que esto lo tengo puesto por aquí, en nuestra página web, ¿vale? Venís aquí en nuestra página web, Academia Militar Bravo calcula tu nota, ¿vale? Y aquí pues vais probando los aciertos. Tenéis aquí los permisos de conducción, deportista, inglés, méritos académicos, méritos militares, grados medios, todo lo que da puntos, ¿vale? Los grados medios tenemos que actualizarlos, eso sí que tenemos que actualizarlo para la convocatoria actual. Eso sí que es verdad que no lo tenemos todavía actualizado porque es todavía muy reciente, pero lo tenemos que actualizar. A excepción de eso, todos los puntos. O sea, yo me vengo aquí, yo tengo el carnet de autobús y tengo un grado medio o superior, ¿vale? Pues automáticamente ahí arriba me aparece 25 puntos. Y si saco 80 puntos, ¿cuánta puntuación tendría? Pues tendría un 7,20, ¿vale? Tendría una pedazo de nota. Bueno, pues esto un poco calcula tu nota, ¿vale? Que esto es básicamente el apéndice 8. El apéndice 8 lo que da puntos de baremo, tal cual, ¿vale? Bien, el tema del inglés, Importante. lo que da puntos. José María, nos pregunta Andrea, dice una pregunta, cuando te barema un grado 30 puntos, ¿los estudios, carnet, etcétera, se suman hasta los 40? Vale, eso, para esto, lo que tenemos que venir es aquí, mira. A ver, estos méritos académicos, cuando se acrediten varios méritos académicos, se van a llegar a un... Mira, aquí. La puntuación máxima de los méritos generales, y académicos no será mayor de superior a 36 puntos. O sea, es decir, si yo tengo un carnet de autobús que son 9 puntos, más tengo un grado medio que se valora en 30 puntos, no tendré 39, tendré como máximo 36. ¿Vale? No tendré 39, tendré 36. ¿Por qué? Porque lo dice aquí. La puntuación máxima de los méritos generales y académicos no será superior a 36 puntos. ¿De acuerdo? ¿Respondí a la pregunta, Andrea? ¿Ok? Vale, fenómeno. Eso también es importante el tema de las plazas que van con grado medio. Como te dan más puntuación, aunque la pongas la última, que las otras 9 plazas que no llevas esa titulación, pasa a ser la primera. ¿Vale? Exacto. Eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Para mí no tiene sentido, pero para defensa sí. Si yo pongo en los apéndices, ¿vale? En el apéndice 7, yo pongo como tercer destino una plaza que me dan 30 puntos de baremo, mi nota será superior. Y si puedo entrar de titular en ese tercer destino y también puedo entrar de titular en el primer destino, no, perdón, en otro destino inferior, solo podré entrar en el tercero. O sea, me explico. Si puedo entrar en un destino, aunque lo haya puesto como tercero o como décimo, me da igual, más exagerado, el último destino, y en ese último destino
yo tengo 30 puntos de baremo y como tengo 30 puntos de baremo, la nota va a ser más alta porque en ese destino concreto tengo 30, que eso lo veremos ahora con determinadas plazas. Tengo 30 puntos de baremo. Pues ya sé que se me va a quedar la nota más alta. Pues si puedo entrar en ese destino antes que los 9 superiores, porque tengo más nota, entraré en el 10º destino. Con lo cual, si ponéis un destino en el cual tenéis un grado medio por el que os dan 30 puntos, cuidado con poner esos destinos. Cuidado con no, esos destinos. O sea, solo lo único que os salva de no entrar ahí es que otra persona con ese mismo grado medio y esa plaza saque más nota que tú. Ya está. Correcto. Que entonces, Si no, no entrarías. Si no, ya sabes que el orden de preferencia da igual. Primero va la que tiene baremación especial con ese grado medio en cuestión. Correcto. Bueno, pues apéndice 8, lo que estamos diciendo, el tema del baremo. Esto, cualquier cosa, os vais a nuestra página, calcula tu nota y ya está. José María, Apéndice... pregunta Milton. Vamos a ello. El tema de los extranjeros. Vamos a ello. A ver, antes de nada, una pregunta rápida que me dice aquí Ángel. ¿En caso de guerra te pueden llamar estando en el centro de formación? No has terminado tu centro de formación. En caso de guerra, no has terminado tu centro de formación, no te podrían llamar. O sea, sería, pero que es que eso es bastante inviable, Ángel, que eso ocurre. Hay un doble matiz. Tú estás, es decir, si te entra en guerra en España y te pasa como en Ucrania, todas las personas, o hombres, o entre los 18 y los 56 años, van a las armas, sí o sí. Punto, no hay más. ¿Sabes lo que te quiero decir? En Ucrania no había una excepción. Pero se refiere a estar en el centro de formación. Se refiere a estando en el centro de formación, que digo yo, que no será que directamente te mandan a la guerra. No, depende de cómo sea tu formación. Si estás finalizando la formación, pues sí, pero si estás iniciando... Probable no sea un centro de formación como tal, sino que haya una formación rápida para sacar gente que rápidamente vaya aprendiendo a coger un fusil, pim, 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 y sacar gente para la guerra. Obviamente antes de ir los ucranianos con 19 años, antes de ir allí al frente, pues les darán rápidamente unas nociones, los prepararán y los sacarán. Pero obviamente todo el que esté en edad de ir a luchar, irá a luchar. Es decir, pasaréis por un centro de formación y te mandarán. Probablemente si estás en el centro de formación y estás en la fase específica, te dirán rápidamente, venga, fuera, que vienen otros. Y ya está, o sea, eso es cuestión de estado. Eso son preguntas ya que se escapan un poco. Son preguntas que se escapan. Exacto. Bueno, pues que el tema de los apéndices, como estaba diciendo, pues que lo estábamos poniendo aquí en la guía de documentación, ¿vale? En la guía de documentación, dentro de los apéndices que eran necesarios, pues el 7, el 9, el 10, el 11, el 12, pues aquí los tenemos, ¿vale? El 7, que era el que teníamos aquí arriba, que es el tema de los destinos, ¿vale? Este 7 es el que tenéis que completar. Después el 9, que es si eres menor de edad, el apéndice 9, el apéndice 10, declaración de procesamiento, imputación, investigación o encausamiento, el apéndice 11, el de estar privado de los derechos civiles, y el apéndice 12, que es el de documentación de designación de beneficiarios. Después, bueno, esto nada, esto el apéndice 13, esto se completa ellos automáticamente, ¿vale? Esto es, lo ponen aquí, pero es un apéndice que lo completa de forma informática la propia herramienta que ellos tienen y lo imprimen. Cuando lo imprimen ya está completo. Igual esto nada. El 14 exactamente igual, eso lo imprimen ellos. Y el 15 es una declaración de renuncia del envío de las muestras de cribado. Esto es nuevo. Declaración de renuncia del envío de las muestras de cribado. Es decir, en la fase 2, cuando se hacen el reconocimiento médico, una de las cosas que os hacen es análisis de orina. Ese análisis de orina buscando drogas, ¿vale? Si dais positivo, pues os sancionan un año completo. Un año completo, ¿eh? O sea, no una convocatoria, no, un año completo. Si os pilla 3 convocatorias, con mala suerte que puede ser, os pilla 3 convocatorias. Un año completo. Entonces, si os dais positivo, y obviamente esto es como renuncia. Si renuncio, ¿qué ocurre? Que no quiero que se analice mi orina. Vale, pues entonces renuncio de manera voluntaria, ¿no? Como pone aquí, de forma voluntaria, informada y consciente, entiendo que las implicaciones que conlleva la no remisión de dichas pruebas para su análisis y procesamiento, asimismo solicito que no se efectúe ningún traslado, tal, y con este acto renuncia también a continuar con el proceso. Es decir,
Si renuncio a que analicen mi orina, renuncio a continuar en el proceso. Este apéndice 15 es nuevo, es una novedad. Bueno, dentro de las cositas que nosotros teníamos, voy marcando cositas como novedades, ¿vale? Del envío de las pruebas de cribado, ¿vale? Esto, abandonaría el proceso. Vale, perfecto. Pruebas físicas de apto o no apto, que esto ya lo hemos hablado. El tema del lugar, esto no lo hemos dicho. No lo hemos dicho, se nos ha escapado. Pero el tema del lugar de las pruebas físicas. Comúnmente se hacían las pruebas físicas en las subdelegaciones de defensa. Ya no se va a hacer en las subdelegaciones de defensa porque no cabe. O sea, no vas a hacer 2.000 metros en una subdelegación de defensa. Y lo dice en la convocatoria, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor ya, bueno, no voy a subir para arriba, pero bueno, lo dice porque además lo he leído. Se notificará el lugar donde se ejecutarán las pruebas físicas, ¿vale? Se ejecutará en un lugar concreto y se te notificará. ¿Cómo? Por email. Normalmente todo este tipo de cosas las notifican por email. Y bueno, pues en caso de que estéis en el proceso, estaros atentos. Cuando nosotros tenemos nuestra comunidad WhatsApp, Telegram. En cuanto empecéis a ver que la gente llegan los emails, estaros atentos al vuestro, revisar por lo que sea spam y tal, porque van a llegar esas notificaciones. Os van a decir el día, la hora y el lugar donde se van a ejecutar esas pruebas físicas, ¿vale? Bueno, después de esto, apéndice 15, ¿vale? Bueno, pues el tema de la selección, ¿vale? El tema de las fechas, que todo esto ya lo hemos hablado. El tema de las fechas, ¿vale? Las plazas, ¿vale? Y aquí ya empezamos con el tema de las plazas, ¿vale? Tema de las plazas. Tenemos 4.527 plazas, son 85 plazas más que el ciclo 1 de 2025. ¿Vale? Si os dais cuenta aquí, en 2025 salieron 4.442, ahora han salido 4.527, es decir, 85 plazas más. En el Ejército de Tierra salieron 3.200, ahora 3.204, ha subido 4. Armada 662, 693, sube 31, 580 para el aire, 630 ahora. El que ha subido más, 50 plazas más, ha sido el Ejército del Aire, 50 plazas más que el primer ciclo de 2025, ¿vale? Bueno, esto del apéndice 15 también lo voy a marcar porque esto también ya lo hemos visto. Mary, eso no es para los dos ciclos, ya lo hemos dicho antes, eso es para el primer ciclo de 2025. Lo hemos dicho Primer antes. ciclo de 2025, lo hemos dicho antes y lo estoy diciendo ahora. Primer ciclo de 2026, primer ciclo de 2020, o sea, de 2025 y 2026, ambos primeros ciclos, ¿vale? Estas son las plazas que salieron. Con lo cual ahí tenéis, bueno, pues un aumento de 85 plazas, como decimos, y bueno, pues más plazas insuficientes para la cantidad de bajas que hay, pero más plazas, ¿vale? Por otra parte, el tema de las fechas, que ya hemos hablado de todo esto, del tema de las fechas y el tema de las pruebas físicas, que también lo tenía por aquí anotado, también hemos hablado ya de las marcas de las pruebas físicas, ¿vale? En cuanto a el tema de las plazas de extranjeros, pues mirar, todas las que tengan este 02. Esto es para extranjeros. O sea, en la 50.011 transmisiones... Las que llevan un numerito en paréntesis y ahí especifica el número de plazas para extranjeros. Eso es, Milton. En esta, concretamente, en este destino de aquí, ¿vale? De las 11 plazas que se ofertan para españoles, 2 son para extranjeros. Aquí, de las 20 plazas que se ofertan para españoles, 5 son para extranjeros, ¿vale? Con lo cual, tienes que ir bajando y tienes que ir viendo, pues aquí tengo más, aquí tengo más, aquí tengo más. Recuerdo extranjeros que tengan sus títulos homologados, que muchos de ellos vienen directamente ya con el bachiller homologado de sus países correspondientes de Sudamérica o Centroamérica. Bueno, pues sus títulos homologados, si no tienes como mínimo la ESO, no te puedes presentar. Normalmente vienen, como digo, con bachiller, pues con ese bachiller homologado en España, con el NIE como tal homologado, o sea, perdón, homologado oficial ya corroborado en España. Sin el NIE tampoco te puedes presentar, con el pasaporte no vale. Aquí no hay una legión extranjera como sí que hay en Francia, ¿vale? No existe la legión extranjera en España, con lo cual o eres residente con estos países que hemos hablado antes o español y residente en los destinos, como digo, que tiene ese paréntesis, ¿vale?
Cositas importantes que ya porque nos queda por aquí, pues las especialidades técnicas, ¿vale? Porque después sí que es verdad que estáis viendo, pues bueno, vacantes con, esta columna de aquí te dice si es un destino con un grado medio específico, ¿vale? Por hacer un breve resumen, por no ir con mucho detalle, si yo me vengo a la 50.023 AMV, ¿vale? Auxiliar de mantenimiento de vehículos, Regimiento de Artillería de Campaña 20 en Zaragoza, ¿vale? Bueno, mirar, esto es raro, ofrece 2 años de duración del compromiso, comúnmente eran 3, y antes he dicho, todos son 3, fijaros, todos 3 menos ese, es bastante llamativo, bastante llamativo, mirar, además lo hemos estado viendo y todos 3 años menos ese concreto. Bueno, pues ese tiene el grado medio 17, ¿cuál es el grado medio 17? Pues tengo que bajar hasta abajo del todo, ¿vale? Y bajando hasta abajo del todo, aquí busco el 17. El 17 es técnico de electromecánica de vehículos, ¿vale? El 17, títulos de grado medio que se contempla en esa plaza. Es decir, que en esta plaza, esta persona que tenga el grado medio, esta de aquí, bueno, todas estas, todas que tienen ese grado medio 17, todas ellas tendrán 30 puntos, no 16 puntos de baremo por el grado medio, sino 30 puntos de baremo, ¿vale? Otra cosita que ha cambiado, por ejemplo, sería el tema de las pruebas físicas. Ya veis que no hay alfa, bravo, charlie, delta, ya no hay distintos niveles en las pruebas físicas, sino que es nivel 1, único, da igual. El ejército, todas tienen las mismas pruebas físicas, no hay charlie, no hay delta. También es importante añadir con el tema de los grados medios que piden ese en concreto, que si no lo tienes, ¿te la puedes jugar a pedirla? Sí, porque decir, oye, ¿quién va a tener ese grado medio en cuestión? Nadie o poca gente o esa plaza. Pero lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. Entonces, si no lo tienes, no lo pongas porque te la va a pisar esa persona que vaya con ese grado medio. Tiene más puntuación que tú. Eso es, eso es. Vale, os voy diciendo un poco el tema de las columnas, ¿vale? El código es el código de la plaza, importante, súper importante el código, es lo que va a determinar, ¿vale? Eso ahora te explico, Mario, el tema de la diferencia entre el G006 y el 0023. Código de la plaza. Si la fastidiáis en esto, la habéis liado. Si digo la 20, 50.020 o la 50.027, la he liado parda. O sea, el código de la plaza. La especialidad, lo que te viene a decir es, en tierra se llama, la especialidad fundamental es el arma. El arma transmisiones o el arma, bueno, la especialidad fundamental viendo que es AMV, han salido plazas, que esto también es muy importante, una de las también cositas que teníamos por aquí marcadas, ¿vale? Era las especialidades técnicas del ejército de tierra van con el requisito del grado medio en cuestión, excepto las especialidades para la especialidad de hostelería. Es decir, hostelería, esas plazas de hostelería en el ejército de tierra no te piden grado medio. Para el resto, sí te piden grado medio, porque en el ejército de tierra hay plazas de lo que vienen siendo especialidades o armas operativas y técnicas. Las técnicas son lo que acabo de decir, AMV, ¿vale? Por ejemplo, sería auxiliar de mantenimiento de vehículos, voy a ver si saco por aquí alguna más, HAM, que sería hostelería, ¿vale? ¿Cuál sería más? Una... Si Tenemos por aquí. mecánico. ¿Vale? Mecánico. Esas serían técnicas. Y en cambio, las operativas serían infantería, serían como estaban por aquí arriba, transmisiones, sería caballería. Todas ellas son operativas. Entonces, en las especialidades, si os dais cuenta, las especialidades donde pide algo técnico, ¿veis en HAM? ¿Veis en hostelería? ¿Veis que no pide grado medio? No pide ningún grado medio y es una especialidad técnica, pero en cambio, si me bajo a MEC, esta de aquí, mirad, MEC sí que pide grado medio, ¿vale? El G001 o el 006 o el que sea, ¿cuál es la cuestión? Que yo tengo que bajar hasta aquí abajo. Entonces aquí abajo digo, vale, grados medios, 17, el 06, el 19, el 23, el 01, el 10, el 11, el 02, todos ellos están aquí.
todos los grados medios y con su código correspondiente. Entonces, si yo me voy a la columna, como digo, el código es súper importante. En la especialidad, lo dicho, especialidades técnicas, especialidades operativas, el destino, para que sepáis el destino concreto, la duración, que lo normal es eso, 3 años. Es raro que sea de 2 años. El número de plazas, pues es el número de personas que va a entrar en ese destino que está ofertando el Ministerio de Defensa. CEFOR es el centro de formación. En tierra hay 2, CEFOT 1 y CEFOT 2. ¿Vale? CEFOT 1 en Cáceres, CEFOT 2 en Cádiz. Nivel de estudios, todos es Y 3. este año han añadido, por ejemplo, ahí tienes Caballería en Guardia Real en Madrid. Correcto. Ahí es GR, ese se hace en la Guardia Real. Si bajáis, toda esa información está ahí. Las especialidades, los centros de formación, las observaciones, que si tienes que hacer el curso de paracaidismo, que si la especialidad en música del instrumento, como ha dicho José María, que os piden, el tallaje, porque hay plazas que te dicen mínima estatura, la X. ¿Qué es la X? Pues deportista de alto nivel. Está todo especificado en esa última página, ¿vale? Deportistas de alto nivel. El tema de los destinos de estatura, 0,2 o 0,1. ¿Qué significa 0,2? CSCE, complemento singular del complemento específico, es decir, dinero. Cuanto más alto sea, pues más dinero recibiréis. Pero ese complemento, sargento Valera, si no me equivoco, ese complemento, perdón, va a dedo y en función de lo que diga tu superior jerárquico, ¿no? No. No es, ¿cómo es exactamente? Cuéntame. Este es un complemento que va por destino. Es distinto, no tiene nada que ver. El que tú me estabas comentando ahora mismo es el CDE, que es el complemento de dedicación especial o exclusiva, ¿no? Que eso al final es a criterio del jefe. El jefe puede marcar los criterios para que tú lo cobres o no. Es decir, normalmente lo suelen alternar, ¿no? Unos meses uno, otros meses otro. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está yendo de maniobras, todo el mundo está en una dedicación exclusiva, pues pues se lo dan. Por ejemplo, luego cuando están las pruebas físicas anuales, pues hay coroneles que dicen, a todos los que saquen más de un 9 en las pruebas físicas de este año, complemento de dedicación exclusiva 3 meses seguidos. Pues claro, la gente se esfuerza. O quien venga, quien se presente voluntario para ir a la Semana Santa a desfilar, pues 3 meses de complemento. Pues es una manera también de motivar. No suele ser el caso, muchas veces la motivación, sino también otros temas, pero bueno. Este complemento del que hablamos aquí es el complemento específico de la unidad, ¿vale? Ese complemento es, si ve, hay unidades que lo tienen de 6, que es de 158, y habrá unidades, no sé, pues igual el de helicóptero, no los ponen todos. Tendrá el N8, que será bastante más alto, y unidades que estén, pues, que tengan una mayor complejidad, pues supongo que tendrán el N2. Normalmente tiene que ver con la operatividad en cuestión de esa unidad. Correcto. ¿Vale? Ese criterio se sigue con la operatividad de esa unidad. Y, por ejemplo, nos dice José Eugenio, para que quede claro este tema. Entonces, para esas especialidades, las de técnicas, las que tienen ese grado medio, ¿es obligatorio el grado medio que te piden? No es obligatorio. Es decir, yo tengo bachillerato, ¿podría entrar de mecánico? Sí. Y luego pregunta, si tengo más nota que él en la fase 1, ¿también tendría preferencia el que tiene grado medio? No. Es decir, él simplemente, el que se presenta con ese grado medio, tiene más baremo en la fase de concurso. Pero si tú consigues un 7.500 y él un 7.200, tú te vas a llevar la plaza. Tú te vas a llevar la plaza. Otra cosa es que tú no consigas acercarte a la nota porque él tiene 30 de baremo y tú tienes 16. Él tiene 14 puntos más de baremo para esa plaza. Entonces es complicado, evidentemente se puede sacar, pero muy complicado. Dejarme opinar sobre esto, que para mí es un error, ¿eh? Es decir, tú tienes bachillerato, muy bien, vas a ir a tu CEFOT número 2, Cádiz, allí vas a hacer una instrucción militar y de repente vas a ir a tu unidad, te van a mandar al taller y el sargento que esté allí, en este caso tú vas allá a Cartagena y el sargento Valera te presenta: a la orden de mi sargento, vengo destinado de Cáceres y vengo de mecánico. Muy bien. Y pues venga, cámbiame la rueda. No, que yo no sé coger una herramienta. Pero entonces,
¿Cómo vas a entrar de mecánico? Y, o sea, el mecánico se ha quedado fuera porque tú sacabas nota, pero tú no sabes cambiarme una rueda. No. A ver cómo haces si te entran 10 tíos así al taller. No Y sé, eso cuando ya... luego las propias unidades no te dejan estar en ese puesto de trabajo si no tienes alguna titulación que te respalde. Es Efectivamente, decir, yo no me puedo ir con el sargento Valera a trabajar de mecánico, aunque me gustase, si no soy mecánico. Claro. Efectivamente, porque ¿Vale? es que además hay una normativa de prevención de riesgos laborales y todo esto que luego son necesarias. Entonces tú vas ahí de chapa y pintura, porque le estoy viendo por ahí MCH, sin el grado superior o el grado medio. Y, oye, necesito, porque esto es una urgencia, salen esas plazas porque son una urgencia, ¿vale? Necesito que me cojas y me sueldes esto. Y te va a decir, yo no sé ni lo que es una soldadora, ¿vale? Entonces tú te vas a cagar. El que esté allí se va a cagar un poco en todo. En plan, me mandan un tío que me está ocupando una plaza y me está partiendo. Pero bueno, ya está. Solo era esa observación, esa opinión, ¿vale? Solo eso. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, me estáis preguntando, por ejemplo, Guail me está preguntando, oye, ¿la ETESDA dónde aparece? Porque a él le interesa el Ejército del Aire. Bueno, estas son las plazas del Ejército de Tierra, que son, bueno, cambia, pues eso, los códigos, los destinos, todo esto, pero la estructura es la misma, ¿vale? Ejército de Tierra, 3.204 plazas, Ejército de Tierra. Si voy bajando, termino las plazas del Ejército de Tierra, termino todas las observaciones del Ejército de Tierra y entonces empiezan todo lo que viene siendo la Armada. 693 plazas para la Armada. Armada, novedad importante, administración. Esa especialidad nueva, existía hace muchos años, pues la han vuelto a sacar. Administración en la Armada. Y ya digo que es una especialidad muy demandada, porque siempre se demanda, y de hecho también debería existir en el Ejército de Tierra. Y bueno, pues es algo nuevo para este ciclo. Todas estas que han salido para administración en la Armada, que hacía, pero os digo, creo que como 15 años, que no salía, que no existía esa especialidad, digamos, y la han vuelto a sacar. Y la estructura de la Armada es igual, el código, la especialidad, los destinos, el compromiso, número de plazas. Hay más centros de formación, está la ESENGRA, está la Escaño, está la INGAF, que es el Centro de Formación de la Infantería Marina, nivel de estudios, el concurso, en este caso si tiene un grado medio específico, deportista de alto rendimiento, límite de estatura, el complemento y las observaciones. Importante las observaciones, leer las observaciones, que si no después os lleváis una sorpresa. ¿De qué trata esa especialidad ADM? Pues administración, lo que acabo de decir, ¿vale? Bueno, pues esto sería la Armada, que no tiene más. O sea, la Armada, pues por no decir lo mismo, cualquier persona que tenga cualquier duda de cualquier destino, pues aquí estamos para ayudar y para orientar las observaciones y notas de toda la Armada. Y por último, pues el Ejército del Aire. 630 plazas para el Ejército del Aire, con todas. El Ejército del Aire es el más especialista, es el que más especialidades tiene de los tres. Con lo cual, es el más variado. Hay el que más, si os dais cuenta, fijaros la cantidad de hojas que tiene, porque tiene un montón de destinos. En un mismo destino puedes entrar con varias plazas, por ejemplo, como en mi destino, a la Academia General del Aire, en Murcia, en San Javier. Puedes entrar como mecánico de aviones, como mecánico de vehículos, como administración, como mantenimiento, como policía, o sea, PFA, protección de la fuerza de apoyo, como bombero, como armero de la armería. Bueno, ya estoy viendo SCI, contra incendios, PFA. Estamos aquí también OPA, operaciones de plataforma aérea, que son los que cargan y descargan los aviones. OES, operaciones de equipos y sistemas. Música también. AER, auxiliar aeromecánico. OES, hostelería. Combustibles. AVE, auxiliar de vehículos. ASA, auxiliar sanitario. AMI, auxiliar de mantenimiento de infraestructuras. AEL, auxiliar de electrónica. AR, auxiliar de armamento. AD, administración. Son 17 especialidades. Pues yo tengo una duda. Cuéntame. Los que van a la EZAPAC de administración hacen lo mismo que uno que va a la EZAPAC de que son los pepinos del aire.
Pues mira, es algo bastante raro, que yo He no visto estoy que para salen nada. muchos de Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, veo 2 de administración, 2 Sí, AMI, 2. Entonces me llama la sí. atención. Esos hacen lo mismo que lo que son las tapas como tal. Pues mira, para ponerlo en situación, EZAPAC, ¿qué es EZAPAC? Es el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, para el que no lo sepa, son los boinas verdes del Ejército del Aire. O sea, estamos hablando que yo entro al Ejército del Aire, tengo lo que viene siendo 2 meses de formación general, como todo soldado nuevo en España, juro bandera y después me voy a la formación específica, que son aproximadamente 5 meses, ¿vale? En el Ejército del Aire. La formación, el tiempo de la formación cambia, depende del ejército, depende de si era Armada, Tierra, Aire, cambia. Bueno, pues en el Ejército del Aire, 5 meses de formación específica. En el caso de administración, daros cuenta que me voy a la ETESDA, porque veis que todos pone ETESDA, que está en Zaragoza, todos, ETESDA. Ya, bueno, menos la Guardia Real, que la Guardia Real de Madrid, ¿no? Pero es que no solo me voy a la ETESDA, esto en nuestra página web está, que os lo voy a enseñar aquí en Información Relevante. Si yo me vengo en Información Relevante, me voy a especialidades, me voy a Ejército del Aire, hay más. Está la ETESDA, está la ABA, está la ESTAER, está la EMACOT, está la EAUTO, está la CECAF. Hay un montón de centros de formación. Si yo estoy en administración, estoy en la ETESDA y la formación específica la haré en la ESTAER. La ESTAER, como dice aquí, es en Cuatro Vientos, en Madrid. Perdón, la ESTAER aquí, en Torrejón de Ardoz, en Madrid, ¿vale? Entonces, significa que la formación general la hago en la ETESDA, en Zaragoza. Juro bandera y después me tengo que ir a la ESTAER, en Torrejón, a hacer la formación específica. Y cuando termino mi formación, porque yo soy de administración, después resulta, pues lo dicho, ¿no? Que estoy destinado en EZAPAC, en Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. Pues lo primero es que para pertenecer a la unidad, a EZAPAC, tienes que pasar el plan de instrucción de 9 meses, que es el plan de instrucción de boina verde. Los boinas verdes, los del MOE, de la Armada, o los de la FUGNE, de Infantería Marina, de la Armada, la FUGNE, la Fuerza de Guerra Naval Especial, bueno, pues siempre hay cierto pique entre ellos, tal. Bueno, pues es ser boina verde. Tú quieres pertenecer a EZAPAC, tienes que ser boina verde. Un plan de formación, después de terminar toda tu formación como soldado, formación general, formación específica, llego a la unidad y 9 meses de plan de instrucción. 9 meses para ser, lo dicho, la élite. La élite del Ejército del Aire, boina verde. ¿Que eres de administración? Vale. ¿Que eres de PFA? Vale. Que me da igual. En todos hay que pasar el plan de instrucción para pertenecer a la unidad. Si no lo pasas, pues bueno, importante. Eso es importante, que eso es algo que tiene el Ejército del Aire que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? En el Ejército del Aire hay dentro, si te dais cuenta, tienen un montón de observaciones, pero vamos a llamarlo súper observador. Bueno, pues dentro de todas estas observaciones te dice, será de aplicación lo establecido en el punto 10.7 de la convocatoria o en el 10.9 de la convocatoria, ¿vale? Esto ahora os lo enseñaré, estos 2 puntos, 10.7 y 10.9, porque son muy importantes. Y después dice, deberás de superarse el plan de instrucción de la unidad, el 778. Entonces, claro, yo me vengo aquí y todo lo que sea 778, ¿veis? ACO, por ejemplo, 778. Y es, bueno, grupo de alerta y control. Pero si yo voy buscando algo interesante, por ejemplo, Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, que esto es EADA, para el que no lo sepa es EADA, Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, la segunda unidad operativa más importante del Ejército del Aire. Fijaros todas las cositas que tiene y todas las observaciones que tiene. ¿Lo veis? La cantidad de observaciones que tiene. Entre otras cosas dice 778. Esta unidad también tiene un plan de instrucción específico. Y cuando yo me voy al apartado 10.7, ¿vale? Yo busco aquí. Esto viene, mientras que lo buscas, eso viene a ser lo mismo que el que quiere ser músico en Infantería Marina, que es lo que ha dicho antes José María. Tiene que pasar la instrucción de Infantería Marina. Eso es igual que el que quiere ser de la Brigada Paracaidista en el Ejército de Tierra. Pues puede ser de transmisiones de la Brigada Paracaidista, puede ser artillero en la Brigada Paracaidista, infante en la Brigada Paracaidista. Entonces, todo eso, o sea, para pertenecer a esa unidad, tienes que
tener las características que pide esa unidad. No, yo lo Entonces, si preguntaba vas a ser- porque... No, yo Pero, quiero vivir, pero- yo quiero vivir muy termino. bien y se vive muy bien. Me voy a la Zapata. Claro. Valera, termino. A quienes se les asigne una plaza que requiera obtener una determinada habilitación, realizar un curso de aptitud o un plan de instrucción o adiestramiento específico, deberán de superarlo para continuar destinados en la unidad correspondiente. Los alumnos nacionales que obtengan dicha habilitación que no superen el curso o plan señalados podrán ser destinados en vacante de su especialidad a cualquier otra unidad, siempre y cuando la no superación no la haya motivado por una renuncia expresa. Es decir, que si tú dices, me levanto la mano, mi sargento, no puedo más. Mi sargento, no aguanto más. Me tengo que abandonar este plan de instrucción porque no aguanto más. Causa que producirá la resolución del compromiso. Para que entendáis, la resolución del compromiso es que os echan de las Fuerzas Armadas. Si yo estoy en un plan de formación, en un plan de instrucción específico y me voy por renuncia expresa voluntaria, me pueden echar de las Fuerzas Armadas. Así que no es que yo ya he terminado mi formación, mi ETESDA y ya voy al destino. Cuidado, como hayas puesto un destino que tiene un plan de estudios o un plan de instrucción específico y renuncies de forma voluntaria, te pueden echar. Porque así lo dice literalmente y la baja de las Fuerzas Armadas. Es que lo dice claramente. Eso el 10.7 que estaba diciendo antes. Pues el 10.9, los alumnos del Ejército del Aire que para ocupar determinado puesto deban superar un reconocimiento médico específico, es decir, el CIMA, para el que no lo sepa, el CIMA, esto lo saben ya nuestros alumnos, es súper importante conocer el CIMA. Bueno, pues deben de superar el reconocimiento médico específico de acuerdo con la orden ministerial, lo realizarán durante el periodo de formación militar general. En caso de no superarlo, se ofrecerá una nueva plaza en la misma o diferente especialidad fundamental y en el mismo diferente destino. Esto no lo dice, aquí no lo dice en el 10.9, pero ese CIMA, si detectan, como le pasó a un alumno mío, y siempre pondré el ejemplo, tenía el cartílago de la rodilla desgastado. Imaginaos la situación, revienta el examen, entra al Ejército del Aire, brutal. Voy a estar en el Ejército del Aire, en la plaza, en el destino que me hace muchísima ilusión. Y estoy en la formación general, me hacen el CIMA, me hacen ese reconocimiento médico específico, detectan que tengo el cartílago de la rodilla desgastado y no es que me llevan a otro destino, me reasignan destino. No, me echan, detectan eso en la rodilla y me echan de la ETESDA, pierdo mi plaza y me voy a mi casa. Y no dentro de un año recupero, como hemos dicho antes. Negativo, a tu casa, excluido de las Fuerzas Armadas y tienes que volver a opositar. Tienes que volver a opositar y no poner una plaza con CIMA. ¿Sabéis lo que es el CIMA? ¿No sabéis lo que es el CIMA? Pues lo que estamos hablando. El reconocimiento, perdón, la orientación militar. Qué importante es la orientación militar. Me dice Wild, ¿cuánto crees que puede quedar la nota en vigilancia aérea en Alcoy? Bueno, ha salido una plaza para PFA, Protección de la Fuerza de Apoyo, en Alcoy. Te digo que fácilmente un 7.30 o un 7.40 puede quedar esa plaza tranquilamente. Porque PFA, que es de los destinos, perdón, de las especialidades que más alta queda la nota, hay dos. Pues yo pensaba que era uno, ¿eh? Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Da igual, en vez de 7.30, 7.15, pero vamos, que va a estar demandado. Vamos a ver, PFA, a ver, bueno, voy a buscar aquí Alcoy y acabo antes. Alcoy. Una plaza, claro que sí, mira. PFA, Alcoy, una plaza. Ya decía yo, digo, ¿estoy loco? No, no hay dos, Guail. Sí, pero luego hay otra. Luego hay otra. En otra página. ¿Dónde? No, pero son dos plazas, pero esto es hostelería. Claro. Esto es hostelería. Yo hablaba de PFA, Claro. Hostelería, bueno, pues hostelería. Si te gusta hostelería, yo siempre lo diré el ejemplo, ¿eh? Yo soy PFA, yo soy la rama operativa del Ejército del Aire. Y yo, mientras que estaba aprendiendo a hacer engrilletamiento, seguridad de defensa personal, tiro, manejo de armas, los de hostelería estaban aprendiendo a hacer pan y aprendiendo a hacer postres. Y esto no es ninguna coña. O sea, ellos salían de sus clases de hacer postres y nosotros llegábamos sudados de haber estado haciendo 3 horas de defensa personal y engrilletamiento. Cada uno lo que le guste o lo que quiera decidir
para nosotros estamos aquí para orientaros. Dice, Bravo, disculpa mi despiste, pero las notas de corte se saben una vez terminado el examen de psicotécnicos. No, las notas de corte las mandan, o sea, se sabe por los opositores. Y no cuando terminas el examen, sino cuando se ha terminado de examinar toda España, saldrá un BOE, que son los admitidos a la fase 2, ¿vale? La lista de admitidos a la fase 2, ahí se marcan las notas de corte. No se puede eso es hacer en base el examen porque si tú te presentas el día a día el examen y otro se presenta el día 25, ¿cómo vas a saber la nota de corte? O sea, no se puede saber, Claro. es imposible. Exacto. ¿Han salido plazas de ASA en tierra? Pues mira, vamos a verlo. Me dice otro. ¿Cuándo empieza el curso? Los que estéis interesados, apuntarnos con nosotros, escribirme por WhatsApp o lo que sea, redes sociales o tal, o agendáis una llamada y habláis conmigo y hablamos y os detallo lo que necesitéis, ¿vale? No sé si han salido de ASA en el ejército. ¿Le habéis echado un vistazo, Valera, David? No Sí. ha salido ASA en el ejército de tierra. No. Vale, pues ya está. Pues no ha salido ASA. Yo eso no lo había revisado. Las que han salido MCH y AMV. Son las que a mí más me interesaban ver y son las que más, las dos que más han salido. No, pero también han salido de mantenimiento Sí. y Vale, demás. mira, me dice Jordan, ¿qué le dirías a alguien que está en duda de entrar al ejército del aire o a la armada? ¡Fua! Pues te diría, lo primero, mírate nuestras historias de cuartel. O sea, eso lo primero. Y una vez que veas nuestras historias de cuartel y sepas qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y qué es lo que decides, coge una tutoría y uno de nuestros tutores te ayudará. Pero es que hay tantas cosas, hay tantas especialidades. Mira, la armada, como no te guste navegar, como no te guste el mar, es que ni la pongas. O sea, ni la pongas. Y ejército de tierra, pues es que cambia muchísimo. Ya estáis viendo, han salido especialidades técnicas, pero si tienes un grado medio. Si no tienes un grado medio, pues... y depende. Aunque pongas, yo qué sé, infantería, como bien estaba diciendo Ángel, Jordan también anteriormente, recuerda que hay muchas de infantería que son de apoyo logístico, efectivamente. Puede ser de infantería de apoyo logístico, pero recuerda tu arma, tu especialidad fundamental, infantería. Si por lo que sea te hacen un cambio forzoso, si por lo que sea la unidad desaparece y te mandan a otro sitio, puedes dejar de estar en un apoyo logístico y sigues siendo infantería. ¿Es así correcto, David, Valera? Brigadas polivalentes, Vitoria, Batallón Flandes, que pertenecíamos todos a al mismo batallón. El batallón desapareció. Bilbao, Grayón, Munguía 45 pasa a depender de Córdoba. El Tercio Viejo de Sicilia pasa a pertenecer a Badajoz, el Saboya. Y los de Vitoria eran infantes y muchos de ellos se quedan como apoyo logístico en Vitoria, que es lo que hay ahora. Pero Vitoria era un batallón de infantería ligera. Caso contrario, pero lo mismo, ¿no? Eran infantes y han pasado a ser apoyo logístico. Pero bueno, te puede pasar lo mismo. O sea, es decir, si eres infantería, eres infantería. Eres infantería. A muchos los recolocaron en Zaragoza, no todo el mundo se pudo quedar, ¿eh? Y se fue a Zaragoza como infantería. Después, importantes. No, yo el destino, ya, eres infantería. Ojo con el CEFOT. O sea, el CEFOT, lo que estábamos hablando antes, es un periodo de formación, es un periodo corto, después llegas al destino, ya, pero tienes que pasarlo, ¿eh? Os lo digo porque precisamente ahora mismo tengo un alumno que se va a marchar a falta de pocos días de jurar bandera. Se va a marchar porque es ingeniero, está en el arma de ingeniería y se va a marchar porque no le gusta la ingeniería, no le gusta ser ingeniero. ¿Qué es ingeniería? Pues eso lo hablamos precisamente en nuestras historias de cuartel. Sargento Valera dio una clase magistral del Ejército de Tierra, hablando de las especialidades del Ejército de Tierra, de la estructura del Ejército de Tierra. Y bueno, pues eso es súper importante lo que estamos hablando. Tener claro el destino, tener clara la especialidad, ¿vale? Que de esto trata, entrar a las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿cómo podría agendar una tutoría con alguien? Bueno, pues para coger una tutoría con alguien tienes que ser alumno nuestro, eso ya por descontado. Eso no te preocupes, Jordan, lo dicho, me escribís todos, me están escribiendo muchos, que lo estoy viendo en los WhatsApps, y muchos me están diciendo, te hablo mañana, no sé qué. Bueno, ahora mismo obviamente estoy con vosotros. Lo dicho, me escribís, hablamos y lo que sea necesario. Por mi parte,
lo hemos visto todo, hemos visto el BOE, mañana veremos el tema de la cita previa para el examen, pero yo creo que le hemos visto con bastante detalle toda la estructura y hemos dado bastantes claves importantes para la orientación militar, para que no os llevéis sorpresas. En fin, algo que se nos haya colado, David, Valera. Yo por mi parte, la verdad que veo que está todo bastante bien explicado y sobre todo la importancia de la orientación militar, de saber a dónde vais, de saber lo que os vais a encontrar. Todo esto, al final, sé que el mundo militar puede ser muy opaco y que no se conozca todas las posibilidades que abarca. Entonces, claro, todo esto estamos aquí nosotros para ayudaros en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, que seguimos trabajando para que la formación sea lo más perfecta posible, ¿vale? Entonces, deciros que no tengáis miedo, que afrontéis este proceso que queda hasta el examen con ganas, de si ibas atrasado en el curso, de que apretes los dientes, de que es hora de apretar, de que es hora de quitar todo lo que te reste y luchar por el objetivo. Nada, yo por mi parte, pues ya sabéis, a los alumnos estamos aquí para orientaros, lo sabéis, ya he tenido alguna tutoría con alguno al que le ha ayudado, pues eso, me ha ido diciendo cómo ha ido poniendo las cosas y yo pues conociéndolo ya, pues le he recomendado por un lado, le he recomendado por otro, he cambiado algunas cosas y ya está. Entonces está todo muy bien explicado, lo único que falta pues saber vuestras dudas. Pues oye, me recomiendas, tengo el grado medio de telecomunicaciones, me recomiendas seguir por esa rama. ¿Te gustan las telecomunicaciones? Sí, animo, claro que sí, que te animo a ir por ahí. Luego pues tendrás más facilidad de hacer un cambio de especialidad, hacerte especialista, luego pues eso. Cosas que las tutorías podéis preguntarnos y que estamos para ayudaros en todo. Y prácticamente 24 horas, ya lo sabéis. El Telegram echa fuego. Tener un poco de paciencia con nosotros también, que tenemos un poquito de vida. Yo me hubiese gustado ver el Madrid hoy y no he podido, pues bueno, pues ya está. Estamos aquí Y a para mí también, vosotros. por lo menos ha ganado. Por lo menos ha ganado. Bueno, pues mira, eso que nos llevamos. Ya me has hecho, yo no tengo ni idea del partido, yo ya me has hecho ahí un poco de spoiler. Somos Pues, madridistas en esta academia. No, todos bienvenidos. Bueno, pues nada, lo dicho, que gracias a todos los que habéis asistido aquí en el directo, en YouTube, en todos lados. Seguimos al tema, lo que necesitéis, aquí me tenéis, a mí, a todo el equipo. Y lo dicho, a reventar el examen. Y lo último que os voy a decir, lo importante no es solo lo que somos, sino lo que hablan de nosotros. Si queréis un poco de información, ¿quién es Academia Militar Bravo? Echarle un vistazo a nuestras valoraciones, que nuestros alumnos están siempre ahí a tope y se le agradecemos un montón los comentarios. Bueno, que paséis muy buena noche. Gracias a todos. Un saludo. un saludo. Adiós, adiós.